Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos nuevamente. Estamos aquí desde la cabina de Aveo Nation. Hoy les traigo un nuevo video aprovechando que en estos días me encontré a mi amigo Alfredo Mejía y estuvimos conversando un poco y él me hizo una pregunta que me pareció súper interesante. Él me había preguntado de qué se trataba un filtro de aire de motor de alto flujo y para qué servía, ya que mi amigo Alfredo quería montárselo a su vehículo. Entonces me pareció esta pregunta súper importante que quisiera compartirlo con todos ustedes y también les voy a contar algo basado en mi experiencia. ¿Qué es un filtro de aire para motor? Sencillamente es esta pieza que tenemos aquí para que los no saben o no conocen. Este filtro de aire de motor se encarga de filtrar todo el aire que entra por aquí y va hacia el motor, evitando que adentro del motor le caigan partículas de impureza, partículas de suciedad o sencillamente partículas de polvo. Este filtro de aire de motor lo lleva todos los vehículos modernos hoy en día. Obviamente, dependiendo de cada marca o cada modelo, lleva su tipo de filtro de motor. En este caso, yo le estoy mostrando el filtro del aire del motor de nuestro Chevrolet Aveo que trae original de fábrica. ¿Cuál es la desventaja de este filtro de aire? Este filtro de aire está hecho de una especie de papel celulosa, lo que llaman celulosa. ¿De qué se trata? Que esta celulosa permite entrar el aire, pero retiene toda la suciedad y todas las partículas de polvo para que ingresen hasta nuestro motor. Entonces todas esas impurezas se van adheriendo en estas paredes y van quedando aquí, y va a llegar un momento de que se va a llenar totalmente de suciedad o de polvo y hay que reemplazarlo. ¿Cada cuánto hay que reemplazar este filtro de aire motor? Cada 5.000 kilómetros. Muy importante esto. No lo dejen de pasar más tiempo de ahí, porque cuando este filtro se tapa, sencillamente el motor deja de chupar aire fresco y por ende va a perder potencia el motor y va a consumir más combustible. Ahora bien, mi amigo Alfredo, respondiéndole su pregunta, vamos a hablar ahora de los filtros de aire de alto flujo. ¿Cuáles son esos filtros de aire de alto flujo? Son estos que están aquí, que les estoy mostrando. Este es el filtro de reemplazo original. ¿Qué quiere decir con el de reemplazo original? Sencillamente vamos a agarrar el filtro de aire que trae de fábrica nuestro vehículo, cualquier vehículo, incluyendo nuestro Chevrolet Aveo, y vamos a sustituirlo por un filtro del aire del motor de reemplazo original. ¿Cuál es la ventaja del filtro de aire de reemplazo original? Sencillamente, la misma palabra te lo dice, como es de alto flujo, esto es un filtro que permite pasar todo el aire frío o todo el aire fresco por aquí con mayor capacidad, mayor volumen, y pasa directamente al motor brindándole más potencia. ¿Cuál es la ventaja de este filtro de aire también? Que resulta ser que estos filtros de aire de alto flujo están hechos a base de fibras de algodón microscópicas de alta tecnología, y como son fibras de algodón, permiten que sean lavables y reusables todas las veces que ustedes quieran, hasta que llegue un momento que se desgaste totalmente. Pero por todo lo que tú estás pagando por un filtro de aire de estos descartables, te ahorras muchísimo dinero con este tipo de filtro de alto flujo. También quiero que sepan que yo sé que muchas personas que ven este video van a reconocer, existen también los famosos filtros cónicos. Estos filtros la gente los reconoce mucho y lo usan bastante, sobre todo las personas que están vinculados con las carreras, ya sean carreras de piques de cuarto de milla, de media milla, también carreras de circuito, etcétera. Y este filtro cónico es el que más utilizan para esto. Entonces, como verán, esto es un filtro también de alto flujo. ¿Cuál es la ventaja en comparación del filtro cónico con el filtro de reemplazo original? Sencillamente, como verán la forma de este filtro, como es cónico, él le entra mayor aire, flujo de aire, 360 grados, y por ende permite
chupar más aire hacia el motor y brindarle mayor potencia. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de filtro? Estos tipos de filtros de aire, cuando se compran la primera vez, ojo con esto, cuando se compran la primera vez, ellos, aunque ustedes no lo crean, duran hasta 80.000 millas hasta la primera lavada. Ahora bien, les voy a comentar algo. Mucha gente me ha preguntado también, Freddy, ¿es verdad que los filtros de aire de motor de alto flujo te dan más potencia a tu vehículo? La respuesta es sí, sí te dan más potencia. Pero quiero hacerles una aclaratoria. Te va a dar la potencia a tu vehículo siempre y cuando como tú tengas preparado tu vehículo. Si tu vehículo está totalmente original de fábrica, por ejemplo, en el caso del Chevrolet Aveo, si tú usas un filtro de aire de motor original, sencillamente te va a seguir dando la misma potencia de fábrica. En este caso, el Chevrolet Aveo en Venezuela y en algunas partes de Latinoamérica utiliza el motor 1.6 litros a gasolina de 16 válvulas y te va a generar 103 caballos de fuerza. Estos datos son suministrados por el fabricante, que en este caso sería la General Motors. Ahora bien, repito, si ustedes tienen su carro totalmente original, sin ninguna modificación al motor, y ustedes le agregan ya sea un filtro de aire de alto flujo de reemplazo original o un filtro cónico con su respectiva tubería, lo que llamamos nosotros el intake, simplemente le va a dar de 2 a 3 caballos más de fuerza. Quizás para algunos no sea mucho, pero créanme que sí van a sentir una pequeña diferencia en el rendimiento de su motor. Ahora otra cosa. Cuando ustedes tengan su motor totalmente modificado, ya sea pistones forjados, biela forjada, bobinas especiales, cables de bujía racing, etc. Si ustedes tienen todas esas modificaciones en el motor y ustedes le agregan en este caso un filtro cónico de alto flujo, sí les va a dar muchísima más fuerza. Normalmente cuando ustedes tienen un carro modificado o un carro para carreras, este filtro cónico les va a generar un promedio de entre 6 a 8 caballos de fuerza más a su motor. Esto es tecnología probada y comprobada. Por lo menos la gente de KIN son unos fabricantes muy serios que se dedican a esto y por eso es que yo les recomiendo estos filtros de esta marca. Ahora otra cosa, quiero que sepan que cuando ustedes vayan a hacer este tipo de cambios, no necesariamente tienen que llevarlo a un taller especializado o a un concesionario, no. Si ustedes quieren mantener su carro totalmente original, con el motor original, y quieren darle un poquito más de potencia a su vehículo, pueden utilizar este filtro de reemplazo original. Sencillamente ustedes abren el capó de su vehículo, remueven o quitan este filtro de aire original del fabricante y le colocan su filtro de aire de alto flujo y listo. Ahora, si ustedes quieren montar un sistema de tubería, de lo que llamamos el intake, con su filtro cónico de aire, ahí sí ustedes van a tener que dedicarle un poquito más de tiempo para hacer ese tipo de trabajo. De igual manera, si ustedes no saben cómo montarle ese tipo de tubería con el filtro cónico, ahí sí yo les recomiendo que vayan para un taller mecánico especializado o puede hacerlo un mecánico de su entera confianza. Y por último, quiero decirles, basado en mi experiencia personal, de que yo de verdad sí les recomiendo que compren estos filtros de aire de alto flujo, ya que estos filtros son muy duraderos y se pueden lavar y reusar todas las veces que se pueda. Por ejemplo, este filtro de aire de reemplazo original, que obviamente no es de mi Chevrolet Aveo, sino de otro vehículo que yo tengo, este filtro de aire ya tiene conmigo aproximadamente unos 8 años. Y por supuesto, haciéndole su mantenimiento adecuado, todavía le queda mucha vida útil. De igual manera, este filtro cónico
de alto flujo KIN, que este sí lo tengo en mi Chevrolet Aveo. Este filtro tiene aproximadamente conmigo unos 6 años aproximadamente, y como verán está totalmente impecable y todavía le queda muchísima vida útil. Ahora quiero que sepan también que estos filtros de aire se pueden lavar. Mi recomendación personal es que lo laven unos cada 20.000 kilómetros si ustedes utilizan mucho sus carros a diario. Pero en general vale la pena porque esto es una inversión a largo plazo. Quizás para algunos creerán que estos filtros son muy caros. Sí, son un poco costosos, pero eso se va a ir pagando con creces a largo plazo. De igual manera, quiero que sepan que en un próximo video les voy a mostrar cómo limpiar este tipo de filtros de aire de motor de alto flujo utilizando este kit de limpieza. Así que por favor estén pendientes que les voy a lanzar ese video también. Quiero darle las gracias a todos mis suscriptores, a todos mis seguidores, tanto en Instagram, en Facebook y aquí en YouTube. Por favor, dale like y suscríbete aquí abajo si aún no lo has hecho. Esto me permite crearles para todos ustedes más contenido para que sea de gran ayuda. De igual manera, quiero darle las gracias a mis patrocinantes, a la gente de Underblue Radio desde Argentina, a la gente de Rugged Tire desde USA y a la gente de Social Chaos desde Valencia, Venezuela. Quiero que también sepan que aquí abajo les voy a dejar los enlaces de todas las listas de repuestos para nuestros Chevrolet Aveo, a igual que les voy a dejar aquí abajo la lista de todos los implementos que utilicé para el video de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima. Este video es presentado por Underblue Radio desde Argentina, Rugged Tire Cover desde USA, Social Chaos Media Agency desde Venezuela, Jeep Nation 4x4, Aveo Nation.